Llegamos a la parte de los crematorios. Este es el crematorio principal. Aquí solamente se puede cremar con madera. Ellos devuelven su cuerpo a la naturaleza en forma de 4 elementos: agua cuando lo sumergen en el río, aire y fuego al momento de la cremación y tierra cuando se vuelven cenizas. Ahora a Varanasi, son las 6:30 de la mañana más o menos, y Varanasi es la capital de la salvación y es de las más antiguas ciudades que tiene. Se dice que tiene más de 8000 años antes de Cristo, entonces es muy antigua. Hoy vamos a hacer algo súper interesante, que vamos a visitar el río Ganges. Es sumamente importante para la religión hindú, ya que creen que es un río de salvación. Estaban contando que hay un templo donde también preparan comida para muchas personas, porque dicen que aquí en Varanasi nadie se duerme sin comer. Algo que tampoco les habíamos dicho es que todos aquí trabajan, desde el más pequeño hasta el más grande. Son súper trabajadores. Nos acabamos de subir a un nao, que son estas embarcaciones que están aquí, porque vamos a dar un recorrido por el río Ganges. Hay personas que se están bañando en el río porque en el hinduismo se cree que el río Ganges te limpia todos tus pecados o el karma negativo que tengas. Y también hay personas que se quedan sentadas en la orilla, pensar sobre la vida, meditar, hacer yoga. Ahorita estamos viendo a unas personas que están lavando ropa y son los únicos que tienen el permiso de lavar aquí en el río Ganges, porque no utilizan nada de jabón. De hecho, utilizan un tipo de barro y lo dejan remojar toda la noche para que al otro día puedan lavar la ropa. Ahorita compramos estas velas con flores y es una ofrenda que cualquier persona le puede hacer al río, donde tú puedes pedir lo que quieras. Oigan, y esas personas están hablando a los pájaros con ese grito que hacen: oh, los pájaros vienen y les dan de comer. Dicen: au, ¡Oh! wow, ya llegaron. Y ahora hay que darles de comer. Esta es la comida. Son muchísimos. Oigan, no sé más, son un buen. Parte de los crematorios. Este es el crematorio principal. Aquí solamente se puede cremar con madera. Cuando alguien fallece, los hombres más cercanos a la familia se rapan el cabello como ofrenda para el alma y también se visten de blanco. Las mujeres cubren el cuerpo con mantequilla de vaca especial, porque en la cultura hindú la vaca es sagrada. Después envuelven el cuerpo con vendas y tela sobre una cama de bambú. Ahí dan ofrendas como flores, pañuelos y cantos. Después hacen una procesión desde su casa hasta el río, cargando el cuerpo mientras cantan mantras. Si la persona que murió es hombre, lo cargan los hombres, y si murió una mujer, la cargan las mujeres. Cuando llegan al río sumergen el cuerpo en el agua, porque para ellos limpiarlo con esta agua es limpiar el alma. Después lo pasan al crematorio, que es el que está aquí a la orilla del río, al aire libre. De hecho, al pasar puedes ver a las personas que están cremando, pero debes ser muy respetuoso con esto. Cuando inicia la parte de la cremación, quien enciende la madera es el hijo mayor, y al finalizar todo esto, arrojan las cenizas aquí al río Ganges. Algunos creen que esto es contaminación del río, pero si tenemos en cuenta que parte de la arena de mares y ríos está compuesta por restos de animales, las cenizas también son parte de estos residuos orgánicos. Con este proceso, los hindúes buscan la salvación después de la muerte. Ellos devuelven su cuerpo a la naturaleza en forma de 4 elementos: agua cuando lo sumergen en el río,
frío, aire y fuego al momento de la cremación y tierra cuando se vuelven cenizas. Esto con la creencia de no resucitar en una persona o un animal. Al terminar, los familiares regresan a casa y tienen 9 días de luto sin salir. Y después tienen una cena donde todos ofrecen un poco de su comida, después continúan ya con su vida. Donde tú pides bebidas, te lo dan en tacitas de barro y esto es su desechable. O sea, nosotros dijimos otra vez aquí, dice no, eso es desechable. En vez de utilizar unicel o plástico, usan eso. Oigan, nos acaban de decir que todas las vacas de acá tienen dueño, o sea, no son callejeras, pero que en las mañanas ellas salen de su casa a caminar por las calles de Varanasi y como a las 6 o 7 más o menos de la tarde, antes de que oscurezca, ellas regresan solas a su hogar con sus dueños para dormir antes de que se ponga el sol. O sea que estas vacas conocen perfectamente las calles de esta ciudad y que ninguna se pierda al regresar a casa. Aquí nos dieron un dato que aquí hay más templos que casas. Acabamos de llegar a un lugar en donde nos está mostrando la técnica para tejer hilo de seda y dice que ya está muriendo porque muchos jóvenes no tienen la paciencia para aprender, porque más o menos se tardan 10 años en aprender la técnica. La primera técnica necesita de 2 maestros para hacerla. En estos hilos que ven así como enredados es el diseño. Entonces él le pasa al otro maestro el diseño para que pueda tejerlo. Y aquí están pintados los hilos naturalmente. O sea, se siente súper suavecito. Y la segunda máquina es diferente porque tiene unas tarjetas con el diseño y cada vez que se mueve el mecanismo se intercalan hasta lograr el tejido. y hasta hay hilos y diseños que hacen con oro o con plata. nos van a enseñar un hilo de plata bañado con oro. Voy a quemar hilo. Ven aquí cómo se ve oro, quema todo lo que es el hilo y deja solo la plata. ¿Por qué no usan hilo solo de plata? Porque la plata se vuelve oscura después del tiempo. La técnica que acabamos de ver, la más nueva, hay más o menos 600 familias en la India que siguen haciendo esa técnica. Del proceso antiguo solamente quedan 15 familias que hacen eso, que no hay más. Y ya después de que se hizo toda la pieza queda algo así. Ellos tardan más o menos una semana, si no es que más, en hacer un vestido de estos. Pero por ejemplo, nos enseñaron ahorita unos que se tardan 45 días o hay otros que son súper grandes que se tardan 9 meses en hacerlo. De la henna, y es que las mujeres antes de casarse tienen un ritual de ponerse henna en las manos y en los pies, y dependiendo de qué tono te quede la henna, entre más oscuro te quede, más te ama tu novio con el que te vas a casar, o entre más claro es de que no te quiere. O sea, Tanto. no crees tanto. En este momento ya tenemos como 10 días. Vean, esto es muy oscuro. Vean de este lado. Esto es muy oscuro a comparación de la mía, es más clara. Ay, nadie me quiere. Alguien no la ama tanto. No, Rafita, creo que a ti no, The Future is Now. no te aman. Me ama mucho The Future is Now. No te ama nada de Future, no. Acabamos de encontrar una persona que está pintada toda su cuerpo de blanco, que son cenizas de personas y también de madera en representación del dios Shiva. Y esta persona dejó todo en su vida: empleo, pareja, familia, todo para dedicarse totalmente al dios Shiva. De hecho, él recorre las calles de Varanasi y no habla con nadie, porque si lo hiciera, sus pensamientos estarían enfocándose en algo que no es el dios Shiva. Oigan, él en su mano tiene un cráneo, miren. La parte de arriba, parte de aquí de la sien hacia arriba. Como él es seguidor de Shiva, tiene la parte de la cabeza de arriba porque es el pensamiento. Aquí es muy famoso una cosa que se llama pan de Varanasi, y es una hoja que le ponen especies, le ponen mostaza, le ponen semillas y la gente lo mastica para la buena digestión. Y para los dientes también se lo comen después de haber comido para limpiar como el mal sabor de boca.
boca. Oigan, estamos en una ceremonia frente al Ganges y justo es una ceremonia para el río donde las personas le piden cosas y lo hacen esto todos los días. Por lo menos una vez al año o en su vida de alguna persona que es de India viene a esta ceremonia para dar una ofrenda al río Ganges. Oiga, estamos pasando la calle súper al estilo indio. Nosotros tenemos cuidado porque todos ellos sí saben y se entienden bien. Pero nosotros es como de, ¡ah, me va a aplastar! Puede ser, o sea, estamos cruzando una avenida. ¡Ah, miren detrás de nosotros! No, Julián. Oiga, no, está súper difícil, no sé si ven, pero... Por todos lados hay motos y al mismo tiempo carros, es algo impresionante. Ahora para salir de ese lugar, como no pueden entrar carros, nos subimos a un tuk-tuk. Que son estas motitos. Como una verdadera familia india, No cabemos. supimos, o sea, es que yo he visto estas cositas como con 7 personas, 8, o sea, así de que hay muchísimos y no pasa nada, todos caben. Vean acá atrás, a ver, les voy a levantar esto. ¿Cuántas motos hay? Carros. Muchísimos, es súper difícil salir de aquí a esta hora porque Es como hora lleno. pico. Hora pico, súper pico. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, llegamos! Ya llegamos. Experiencia, o sea, en verdad, si ustedes vienen a la India tienen que subirse a un tuk-tuk, de verdad. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia.